Buenas tardes. Permítanme unas breves palabras antes de la presentación de este acto para darles las gracias a ustedes, dar las gracias a los compañeros de UNESCO Motril por su colaboración y a las personas y entidades que patrocinan y apoyan la actividad cultural y educativa que desarrolla nuestra asociación. Doy las gracias también a Luis Cordón, gerente de este centro, que está siempre dispuesto a facilitarnos todo lo que necesitamos. Hoy tenemos el privilegio de contar con don Federico Mayor Zaragoza, hombre comprometido, como pocos, con la paz y el progreso en el mundo. Y le damos especialmente las gracias por haber atendido nuestra llamada, por su generosa y desinteresada participación en este acto de UNESCO Motril por la paz en el mundo. La presentación correrá a cargo de su gran amigo Fernando Valdivieso, artífice principal de que hoy tengamos aquí a don Federico. Por último, voy a ser muy breve, dar las gracias también a mi entrañable amigo Fernando Barros, investigador del flamenco y de la música, que ha sido reconocido y nombrado por la UNESCO miembro del Consejo Internacional de la Danza, quien obsequiará a don Federico interpretando un poema de su libro de poemas En pie de paz. De su libro de poemas En pie de paz. Con ustedes, Fernando Valdivieso. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Antonio, por la oportunidad que me da de estar aquí esta tarde con todos vosotros y con don Federico Mayor en particular, que aunque soy discípulo y amigo, nos vemos muy poco. Antes nos veíamos más, pero ahora, como él no para, nosotros estamos parados y él no para, pues es difícil encontrarse. Bueno, pues yo cuando Antonio me planteó el criminado me pareció muy bien, sobre todo si, como hoy le he recriminado, si venía con su mujer y hubiéramos podido pasar el fin de semana. Pero no ha sido así por circunstancias familiares gratas. Y entonces, cuando me planteó esto me pareció muy bien. Pero cuando me planteó que lo presentara, digo, bueno, pues si a don Federico no hace falta presentarlo. Lo mismo, no a todos, pero a muchos sí que haría falta presentarme a mí. Es decir, el hecho de que yo sea motrileño no quiere decir que sea conocido en Motril. Y bueno, lo lamento no conocer a más gente. Pero sí, a don Federico sí que lo conozco, y entonces voy a ser muy breve, porque esta es la otra reflexión que hice. Bueno, si el que había que presentar era a mí, no hace falta presentar a don Federico, a lo que imagina la gente, además por sorpresa, se llevan que yo también hablo. Y no vamos a hacer como esos que aprovechan la oportunidad y eso, pues ahora que mando la palabra, yo la tomo, me la quedo. Entonces voy a ser muy breve, porque además yo creo que también es una manera de dar una pincelada, un rasgo, un dibujo, una esquemita de lo que es Federico Mayor Zaragoza, por la oportunidad que hemos tenido mi mujer y yo de conocerlo, no sé de cuánto, pues ya, o sea, por lo menos hace 20 años. Bueno, pues yo vamos con... Uno dice, bueno, pues te puede inspirar, cuando quieres hablar puede inspirarte, puedes buscar, y hay multitud en academias, en actos, en todo tipo de asambleas, de todo tipo de cosas, que hacen presentaciones de don Federico y hacen un laudatorio, y normalmente lo hacen a base de decir muchas cosas de él. Yo, como sé que no hace falta decir las cosas de él, porque todo el mundo las conocemos, que ha sido rector, que ha sido ministro, director de la UNESCO, todo lo que ha sido. O sea, yo voy a limitarme a decir, desde mi punto de vista, lo que es. Yo creo que Federico Mayor es un poeta científico. Yo diría que esta es la definición. Y une, en esta definición, en este híbrido, une la sensibilidad del poeta
con la racionalidad del científico. Y de esa manera, bueno, pues empezó a trabajar en ciencia. Entonces, si alguien hace un recorrido de qué tipo de ciencia impulsó a Federico Mayor, se da cuenta que es lo que podemos decir ciencia humana. Ciencia dedicada a la prevención de la subnormalidad, ciencia dedicada a evitar la enfermedad de Alzheimer, a conocer los problemas alrededor del nacimiento, la bioquímica perinatal. Siempre ha hecho lo que ahora, al cabo de los 40 años o 50 años que hemos venido practicando sus discípulos este tipo de investigación, ahora se llama investigación translacional, que es desde el laboratorio hasta el enfermo. Y nosotros eso siempre lo hemos tenido presente, que estábamos trabajando para evitar enfermedades o para curar a los enfermos. Es decir, que su humanismo lo ha transmitido a la ciencia. Pero también en sus otras actividades ha ido buscando, como un científico, la causa de las cosas. Es decir, no se ha detenido a observarla, a conocerla, sino que se ha detenido a meditar las causas de las cosas. Y como ahora veremos, al cabo de su recorrido por todo el mundo, y por todos los rincones, por todos los pueblos, pues ha aprendido mucho. Y lo que ha aprendido, ahora nos lo va a contar. En cuanto empieza a hablar, aunque sea hoy veníamos en el coche, pues ya nos ha dado a nosotros una primera conferencia, porque conforme va hablando, pues todo su saber lo va transmitiendo. Entonces, yo quisiera terminar, porque ya quería hacer más corto, y me estoy siendo un poquito más largo, diciendo que ha cumplido casi siempre, yo creo que siempre ha cumplido su palabra, menos en una cosa, que cuando tomó posición en la UNESCO, se comprometió a seguir el proverbio chino que dice que tenemos 2 oídos y una boca. Entonces que debemos de oír el doble que hablar. Y él compensa y habla tanto como nosotros. Y si no, ya lo veremos como ahora en su conocimiento, su experiencia, como nos la transmite. Añado también lo que dijo Saramago, yo lo subrayo, que pocos, como Federico Mayor, conocen la humanidad y el mundo como él. En pie de paz. Este poema ya se lo sorprendimos a Federico en el Instituto Hermenegildo Durán, que dio una conferencia en la línea de lo que esta tarde nos va a decir, con lo cual yo tengo la satisfacción de haberme estudiado ya el tema, cosa que no estudiaba mucho cuando era profesor mío Fernando Valdivieso. Pero voy a cantarle y que lo disfrute sobre todo él, porque es un poema que no se anda, como ha dicho Fernando, por la rama. Hay que estar en pie de paz. Y ese texto y ese título ya nos está indicando que en vez de estar en pie de guerra, que es lo que frecuentemente él lo ha transformado en la química que él maneja tan especialmente. En pie de paz. En pie de paz y cuando redobla, ay, redobla los tambores sobre la hierba. Ay, ay, en pie de vida y cuando aparece
el espectro de la muerte. Ay, cuando el viento huracanado, nosotros en pie de paz, en pie de vida, ay, en pie de paz. Muy bien. Ahora, claro, si no lo pones muy difícil, pues después de todo eso, ahora ves. Bueno, queridos amigos, en primer lugar quiero agradecer a Antonio Gallego, el que como presidente de este Grupo UNESCO de Motril haya tenido la amabilidad de invitarme con motivo de lo que se ha logrado, que se piense que debe ser el día escolar de la paz. En realidad, una escuela todos los días deberían ser días de paz y días de aprendizaje para la paz, y saber que incluso, y me gusta repetirlo, tenemos un idioma en el cual el plural de yo es nosotros. O sea, esta manera de aprender a pensar siempre no en uno, sino en los demás, los que nos rodean. Para mí es una gran satisfacción que el Día Mundial de la Paz, este día que, vuelvo a repetir, debería convertirse en algo cotidiano para todos, todos los días, para todos los niños, para todos los estudiantes, para todos los que finalmente somos progresivamente ciudadanos del mundo. Y quiero agradecerlo porque es muy original, es la primera vez que yo he visto que pone Federico Menéndez Zaragoza, ciudadano del mundo, porque lo de director general de la UNESCO, esto es verdad, pero el que me atribuyan a aquello a lo que aspiro, esto ya me complace todavía más, porque me sitúa en una posición de decir que procurar, efectivamente, hoy todos tenemos que procurar ser progresivamente ciudadanos del mundo. Y por no haberlo sido, y por no serlo ahora, yo creo que a todos nos tiene que hacer reflexionar. No estamos siendo ciudadanos del mundo. Cada uno, y además hay de manera muy asimétrica, como que debería producirse progresivamente, a veces nos hacemos más ciudadanos aislados, nos hacemos más ciudadanos solo de una parte muy pequeña, y hoy es necesario ver el mundo en su conjunto. Quiero decir, Antonio, que agradezco mucho, y por eso lo he recortado, he puesto aquí ciudadano del mundo. Muchas gracias, porque esto no es todavía nada que sea, pero quiero tender a serlo. No les voy a decir nada de... Pues me ha encantado esta... Porque fíjense que se entendía en medio de este canto, que es un canto profundo, que es un canto emotivo, pero se oían las palabras que nos interesa finalmente retener, que el viento es huracanado. Hay que estar siempre a contracorriente, a contraviento, hay que saber que nadie nos va a facilitar el camino. Pero es muy bonito entender entre todo eso que nosotros estamos de pie, en pie de paz, y que además estamos haciendo frente a este tiempo hosco, a este tiempo que muchas veces nos puede llevar a la inacción en lugar de ser escuela. Y yo creo que lo primero que tengo que hacer es agradecer a Antonio, al Grupo UNESCO de Motril, el que hayan invitado a este magnífico intérprete de la canción y otras muchas cosas, pero en fin, yo le agradezco mucho esta canción que me ha emocionado mucho.
Bueno, pues ya lo han visto ustedes. Fernando Valdivieso y yo somos amigos desde hace muchos años. Todavía más años soy amigo de Magdalena Ugarte. Magdalena Ugarte es una de las personas más importantes que yo he conocido. Y me gusta mucho que esté hoy aquí. Ya está mejorada de este pequeño accidente que ha tenido recientemente, pero lo que sí que les puedo a ustedes asegurar es que finalmente, cuando Fernando Valdivieso decía que lo que es importante es dar siempre, siempre, en todas nuestras actividades, tiene que prevalecer la atención al otro y sobre todo al que está sufriendo. Ciencia, y también me gusta repetirlo, y ella lo ha practicado desde el primer momento, ciencia para evitar o paliar el sufrimiento humano. Para esto está la ciencia. Y lo demás lo que hace es a la larga es complicarnos la vida y producir grandes artilugios y grandes artefactos, no de construcción de vida, sino de destrucción. Por tanto, tanto a Fernando como a Maleni les agradezco mucho el que hay. Y en estos momentos también es que les envidio mucho, porque me gustaría a mí también, dentro de no mucho tiempo, pues quizás estar más cerquita de aquí, de Motril, de manera más permanente, porque sí, tengo muchas cosas que recordar y que escribir, y me gustaría poderlo hacer aquí en esta maravillosa, porque hay que reconocer que esta zona es de las cosas más bellas, y he visto muchas, pero es de las más bellas naturalezas, espacios, paisajes de todo el mundo. Y también quiero decir unas palabras de gran afecto a un colaborador mío que está hoy aquí, Antonio Esteban, que transmita a Gertrudis y a todos los suyos mi afecto y mi reconocimiento. Pues bien, queridos amigos, ya lo ven, cultura de paz y no violencia, la nueva era. Así he titulado, cuando hablé con Antonio, y pensé que debía, en esta conmemoración relacionada con un centro UNESCO, dirigirme a todos los presentes diciéndoles que estamos en una nueva era. Por fin, ya era hora. Pero además está bien que coincida con estos albores de siglo y de milenio. Han pasado tantos siglos, en que la condición humana no ha podido expresarse, en que la condición humana pues ha sido invisible, salvo destellos que de vez en cuando en filosofía o en arte ha habido estos destellos que han iluminado, pero han sido siempre fugaces, y después ha vuelto la monotonía, el aislamiento. La gente nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados. No sabía nada de lo que pasaba en el mundo, pero esto no me estoy refiriendo a hace siglos, no, me estoy refiriendo a mi juventud. Mi juventud en Barcelona. No sabíamos nada de lo que pasaba en el mundo. No sabíamos nada de lo que pasaba más allá de unos 50 kilómetros a la redonda. Yo recuerdo, y siempre lo cuento, que a los 15 años, el lugar más lejano al que fui fue en el exterior de España, fue Andorra, y fue por motivos que no tienen nada que ver con los que en estos momentos se aducen. Era porque era el lugar no español más cerca. Bueno, es para decir que han cambiado tanto las cosas, tan rápidamente. Y hemos ganado de tal manera que en muy pocos años hemos dejado de ser silenciosos, obedientes. Es que la historia de la humanidad es la historia del silencio, es la historia del anonimato, es la historia del miedo. El último libro de poemas que he escrito, lo he escrito con María Novo, y es precisamente, se llama Donde no habita el miedo, porque el miedo era lo que procedía de personas aisladas, confinadas, tanto territorial como intelectualmente,
en espacios muy reducidos, en donde además había la autoridad, y la autoridad era siempre un poder absoluto, absoluto, ha sido, y hoy sigue siendo en buena medida en todo el mundo, poder absoluto masculino. La mujer no pintaba absolutamente nada. Y esto pasan siglos. Durante siglos hubo una era que era la era rural, donde la gente normalmente pues vivía de esta vida alrededor de unos cultivos, que podía normalmente pues alimentarse, se acababa, y no había nada más. Y de momento llegaba el representante de la autoridad. Y esta representación de la autoridad hacía que ofreciéramos lo único que teníamos normalmente, que era nuestra vida, y la teníamos que ofrecer a los designios del poder, que normalmente además no coincidían con nuestras propias opciones, nuestra propia manera de pensar. Y esto, vuelvo a repetir, esto es hasta hace muy poco, después de esta era extensa de vida rural, viene una vida urbana que también ya nos acercaba más, nos permitía tener una mayor visión de lo que sucedía, pero nuestro silencio seguía siendo la base de nuestra vida. No podíamos expresarnos más que cuando llegaban personas muy, desde un punto de vista porcentual, muy limitadas, y después se había acabado. Éramos anónimos, temerosos, silenciosos, obedientes, sumisos. No hemos sido ciudadanos, estamos hablando siempre de ciudadanos, hemos sido súbditos. Hemos sido súbditos. Y por esto es fantástico el que hayan existido instituciones y existan todavía, aunque muy debilitadas, porque se está debilitando todo un sistema precisamente de representación multilateral, porque no interesa que seamos rebeldes, no interesa que reaccionemos contra este inmenso poder que se está estableciendo en nuestro mundo actual. Pues bien, digo que qué bien que la UNESCO, en el año 1945, como rama intelectual de aquel sistema que había sido un gran... Yo no ceso de proclamarlo, porque creo que el diseño que hizo en aquel momento el presidente Roosevelt era realmente muy complejo y tenía todos los puntos de referencia que eran necesarios, una organización para la alimentación. Esto es lo primero que él creó, esto es lo primero. La gente no puede ser, y esto lo tenemos que hacer todos los días, no puede ser que hoy hayan muerto de hambre, pues 30, 40.000 personas, la mayoría de ellas niños, no puede ser. Son cosas que no debería mostrar, pero era así, y era en aquel momento ya así. Y por eso lo primero que dice es una organización internacional que esté muy dotada económicamente para la alimentación para todos. Y después otra para la salud, la Organización Mundial de la Salud, y otra para el trabajo, y otra para el desarrollo, y otra para la infancia, UNICEF. Pero la primera, que se convierte en una organización muy activa, porque era la rama intelectual, la que tenía que poner en práctica este principio de la Carta de las Naciones Unidas, que yo creo que lo tendríamos que intentar ahora volver a poner de manifiesto. Porque fíjense que, a mi modo de ver, contiene los tres elementos sobre los que se basará un futuro distinto. Dice así, también lo repito muchas veces, pues para mí es muy importante, porque tiene la solución a la situación actual y seguramente a las pasadas. Dice, nosotros los pueblos. Fíjense ustedes que es de una lucidez y una clarividencia extraordinaria, porque podría decir, nosotros los estados, nosotros los gobiernos. Ya no dice nosotros los vencedores, no. Dice nosotros los pueblos. Sí, todos nosotros. Hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Es decir, dice, no puede ser que toda la historia de la humanidad es una historia de guerra, es una historia de violencia, es una historia de imposición, es una historia de dominio, toda la historia. Miren ustedes, háganme si cierran los ojos y se dan cuenta que la paz ha sido una pausa entre dos conflictos, entre dos confrontaciones bélicas, además a veces de la utilización de los más abominables
finalmente lo que se pretende es ganar como sea, y normalmente es matando, o sea, de privar a la vida del adversario. Y toda la vida ha sido si vis pacem parabellum, si quieres la paz prepara la guerra, si quieres la paz prepara la guerra. Y seguimos así, y se sigue así, y se sigue por algunos países y por algunos gobiernos de algunos países y por algunos partidos de algunos países, pensando que la solución tiene que ser siempre, si quieres la paz, prepara la guerra, vamos a preparar la guerra, y así, al mismo tiempo que se nos muere de hambre, como antes les decía, todos los días, tantos miles de personas, muchas de ellas niños, el mismo día nos gastamos cada día 3.000 millones de dólares en armas y en gastos militares. Son cosas que no puede ser, pero no somos capaces de enfrentar, no somos capaces de decir, no, esto no lo vamos a aceptar. Nosotros, los pueblos, no vamos a aceptar eso. Porque hasta ahora no podíamos decirlo. Aquí lo comentaban. Algunos teníamos acceso a algunos medios, pero no nos engañemos, los medios también están en manos del poder, y en su mayoría. Y entonces no podíamos expresarnos. Pero ya estábamos sintiendo, nosotros, los pueblos, tenemos que decir que no puede ser, que ahora lo que tenemos que hacer es evitar el horror de la guerra. ¡Qué maravilla! O sea, tenemos que ahora construir la paz. Tenemos que dejar de estar en pie de guerra y pasar a estar en pie de paz. Tenemos que construir la paz todos los días con nuestra atención a los demás, con nuestra solicitud, con nuestra solidaridad. Guiados, y esto lo dice la Constitución de la UNESCO, de una belleza extraordinaria, dice, guiados por los principios democráticos de la justicia. Fíjense que son tan sencillos, son cuatro: justicia, libertad, igualdad y solidaridad. Y añade la Constitución de la UNESCO, solidaridad intelectual y moral. O sea, que no se trata solo de compartir en cuestiones de socorro, que también, desde luego, bienes materiales. No, no. Yo comparto mi experiencia, comparto mi conocimiento intelectual y moral, y comparto mis principios, mi manera de pensar, y escucho los de los otros, y de esta manera, progresamos humanamente, porque cada ser humano único es capaz de crear. Y esta es nuestra esperanza, que cada ser humano único es capaz de inventar. Estamos normalmente, nos han querido siempre imbuir, nos han querido uniformizar, nos han querido siempre decir que las cosas son así, que no hay otra manera y que no hay remedio y que tenemos que aceptar. Tenemos que tener las alas libres de toda adherencia para el vuelo alto en el espacio infinito del espíritu. ¡Qué maravilla que siendo seres humanos, es decir, finitos, que siendo temporales, que siendo fugaces, que siendo putrescibles, es decir, que estamos incardinados en estructuras biológicas que nos empeñamos en conocer mejor y que vamos conociendo mejor. Pero lo que es cierto es que cada ser humano, de manera exclusiva, de manera distintiva, tiene unas facultades desmesuradas, que es la capacidad de pensar, es la capacidad de reflexionar, es la capacidad de imaginar, es la facultad de anticiparse, es la facultad de crear. Esto es nuestra esperanza. Y por eso nosotros, los pueblos, hemos decidido, a partir de ahora, vamos a evitar el horror de la guerra. ¿Y por qué lo hacemos? Porque pensamos en las generaciones venideras. Pues esto es lo que tenemos que hacer hoy. Lo que tenemos que hacer hoy es, nosotros, los pueblos, inventar los caminos de un futuro en que no haya guerra, ni haya imposición, ni haya dominio, sino que haya esta transición al encuentro, a la conversación, al diálogo, a la conciliación, a la alianza, a la paz. Esto, fíjense qué transición. Finalmente es una transición muy sencilla, que a mí me gusta siempre resumir. Fíjense que es la manera de decir, nosotros los pueblos hemos resuelto, vamos a evitar la guerra, y lo hacemos pensando en los que vienen a un paso de nosotros. Es pasar, fíjense, es tan sencillo, esta transición que ahora ya podemos hacer. Y por eso tenemos que decir, en estos albores de siglo y de milenio, con toda la complejidad que hay, por primera vez podemos actuar como seres capaces de inventar nuestro futuro.
es la transición de la fuerza a la palabra. En lugar de tener, como siempre hemos tenido, el dominio absoluto masculino que ha utilizado la fuerza, ha utilizado siempre la fuerza. Si despachen para ver, siempre ha preparado la guerra, siempre se ha armado más, siempre. Ahora tenemos que pasar a la palabra. Tenemos que encontrarnos, tenemos que charlar, tenemos que decir, sí, yo lo respeto a usted, usted me tiene que respetar a mí. Y de esto tiene que salir una nueva era. La era de que todos los seres humanos, iguales en dignidad, puedan vivir dignamente. Porque hablamos mucho del derecho a la vida, pero es el derecho a la vida digna. Porque, y esto yo encuentro que es algo que también tenemos que subrayar, cada vez que reflexionamos, y desde luego es esencial en la UNESCO, es decir, lo primero es la dignidad. Fíjense que la Unión Europea, que es una unión, un desastre, porque claro, hemos empezado a hacer una unión monetaria, y una unión monetaria sin una unión económica, una unión política, una federación fiscal. Ha sido un disparate. Del año 2003, la verdad, en adelante, no hemos sabido algo tan sencillo como tomar la Constitución de la UNESCO en las manos y decir, hombre, vamos a ver qué nos dice. Y diría, la humanidad debe guiarse por los principios democráticos. Dice, la grande y terrible guerra que acaba de terminar no hubiera sido posible sin la negación de los principios democráticos, de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de hombres y mujeres. ¿Qué es así? Bueno, pues esta Unión Europea que después se desvía. ¿Por qué? Pues porque no hay liderazgo suficiente para decir, no, nosotros, Robert Schuman lo dijo en el año 1949, nosotros estamos aquí para ser en el mundo, porque hemos tenido también mucha suerte, hemos tenido la posibilidad de almacenar una gran experiencia histórica, vamos a ser el punto de referencia de la democracia, es decir, de dar la palabra a los pueblos, es decir, de escuchar la voluntad y los deseos de la gente. Y en lugar de esto, pues se nos ocurrió a partir del año 2003 hablar solo de mercados y unirnos a un movimiento que ya se había iniciado en el año 89, a un movimiento que dice lo que es importante. Primero es cortoplacista, pero lo que es importante, lo exclusivamente importante, son los beneficios a corto plazo y es el poder, la fuerza inmensa del dinero. Pues bien, transición de la fuerza a la palabra. Seguir estos mandatos clarividentes que los tenemos, no solo en esta Constitución, sino más adelante en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el año 2000 hay una carta que se llama Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esto es lo que tenemos que leer, esto es lo que tenemos que pedir, por favor, a los parlamentarios, a todos los que tienen que ver con Europa, que sigan, porque hay que reconocer que es una preciosidad. Y empieza precisamente diciendo, artículo primero, la dignidad. Artículo segundo, la vida. Claro, es que la vida tiene que ser una vida digna, que esté a la altura de estas facultades inherentes a cada ser humano. Y la mayor parte de los seres humanos no pueden ejercer dignamente esta vida. Tienen que estar no viviendo, sino sobreviviendo, intentando cada amanecer. Yo por eso admiro tanto a estas mujeres africanas, que desde la mañana, desde que amanece, tienen que estar inventando cómo logran llegar al atardecer. Y nosotros les ponemos concertinas para que no puedan entrar en nuestros... Pero si lo que tenemos que hacer es ayudarles, si lo que dijimos en los años ya 45 y después en el año 48 en la Declaración Universal es, les vamos a ayudar, porque lo que tenemos que hacer es que cada persona viva dignamente en el lugar que elija, y normalmente en el lugar en que nace. Nadie tiene ganas de darse garbeos en estos momentos. La gente se va de donde está viviendo porque no pueden vivir. ¿Y saben por qué no pueden vivir? Porque nosotros hablamos de una cosa que se llama la sociedad del bienestar. A mí siempre me ha indignado. Bienestar te quiere, no llega al 20% de la humanidad. Esto es lo que tenemos que saber, esto es lo que nos tendrían que enseñar y decir, oigan, miren, váyanse con cuidado,
por cuando están ustedes hablando del bienestar, se refieren al 18% de la humanidad. El otro 82% vive en un gradiente progresivo de precariedades hasta que se muere de hambre, fuera de este barrio próspero de la aldea global. Vive fuera. Ya les digo, en un gradiente progresivo, pero qué vergüenza. Que nosotros estamos hablando de la sociedad de bienestar y vamos a hacer ahora. Todo esto, vuelvo a repetir, no afecta más que a 1 de cada 5 seres humanos. Son cuestiones fundamentales, son cuestiones de las que tenemos, y por eso yo soy tan partidario de que los clubes UNESCO, las asociaciones UNESCO, pongan de manifiesto estas verdades que son magníficas. Te dicen, ¿qué es ser educado? Porque lo que tenemos que hacer es saber que la educación es la que puede solucionar eso, porque es la que nos dice qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y de qué manera lo podemos solucionar y cómo podemos inventar nuestro futuro. Esto es lo que tiene que dar la educación. Pues miren, a mí me gustaría mucho que el actual ministro de Educación, por ejemplo, pues en lugar de ver qué dice la OECD, los informes estos PISA lamentables, pues leyera artículo primero y dice: los seres educados son los que son libres y responsables. Fíjense qué maravilla, que son libres, es decir, que actúan en virtud de sus propias reflexiones. Estos son los seres libres y son responsables. Es decir, piensan en las generaciones venideras. Vuelvo a la Carta de las Naciones Unidas. Hemos resuelto evitar a nuestros hijos, evitar a nuestros descendientes, evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. ¿Por qué actuamos? Actuamos pensando en los que llegan a un paso de nosotros. El presidente Mandela, qué personaje, decía: el gran compromiso de cada generación es la siguiente. Esto es lo que tenemos también que pensar. Aquí estamos solo pensando en a ver cómo nos van las cosas, a ver cómo suben los valores bursátiles en lugar de los valores éticos, por cierto. Y ya está ahí los... Pero sí, ¿qué está pasando con el medio ambiente? ¿Qué está pasando con la habitabilidad de la Tierra? ¿Qué está pasando con el acúmulo de anhídrido carbónico? ¿Qué está pasando con el deterioro progresivo de los mares? Se está fundiendo el Ártico. Bueno, qué más da. Incluso hay algunos que lo ponen en duda. Qué disparates. Por eso tenemos que decir, no. Nosotros pensamos que tiene que ser algo que a todos los seres humanos sea alcanzable, que esté dentro de su ámbito y que todos piensen que nuestra misión en este misterio, desde luego, quizá milagro de la existencia humana, es que podemos inventar un futuro distinto. El presidente Kennedy, yo lo repito con mucha frecuencia porque para mí fue algo muy importante en mi vida, dijo algo que considero que también tenemos que tener presente todos los días, sabiendo que tenemos que cambiar las cosas, porque tal como están yendo, no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades con las generaciones venideras, no estamos actuando libremente, sino estamos actuando casi siempre vinculados a dogmas, vinculados a fanatismos, vinculados a estos sentimientos de obcecación excesivamente emotivos en cuestiones en que no deberían ser. Y todos nosotros lo que tenemos que hacer es pensar que cada ser humano puede y debe poder elegir su camino, que cada ser humano tiene que basar su vida en unos principios que nos permitan inventar el futuro. Pues bien, ¿qué es lo que dijo Kennedy? Kennedy dijo: no hay ningún desafío humano que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana. Fíjense, pues esto es lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar que como no hay remedio. ¿Quién dice que no hay remedio? No hay remedio si estamos exclusivamente basando muchas veces, que es otro de los defectos que tenemos que corregir, basamos nuestro conocimiento en las noticias, en la información. Está muy bien la información, pero fíjense que noticia, por su propia naturaleza, es aquello que es o que refiere a algún suceso extraordinario.
Por esto es noticia, porque es insólito, porque no es habitual. Si fuera habitual no sería noticia. Y entonces estamos viviendo de noticias, pero no estamos viviendo de conocimientos. Nuestra información es una información absolutamente concentrada en la noticia, y la noticia es extraordinaria, no es ordinaria. Esto es otro de los temas que tenemos que procurar incorporar a nuestra vida, el saber deslindar estos dos aspectos y cerrar los ojos, como decía el profesor Bernard Long, al que dieron el Premio Nobel de la Paz en el año 1985, era un gran cardiólogo norteamericano que iba en contra del armamento nuclear, y hizo un discurso precioso porque habló de lo visible y de lo invisible. Y decía, lo visible es lo que los focos de la comunicación, de los medios de comunicación iluminan. Entonces, aquí se ve, pues, dice, pero nosotros tenemos que ver lo invisible y entonces podemos ya juzgar realmente qué es lo que ha sucedido y qué importancia tiene. Porque si no vemos esto, por ejemplo, se dice, en un colegio ha pasado esto, miren ustedes, este profesor, los profesores, tenemos que cerrar los ojos y decir, ¿cuántos profesores hay en España? Por ejemplo, pues más de 800.000, al menos lo sabía, ahora no sé qué pasará, pero bien, 800.000 profesores. ¿Cuántos alumnos hay? Pues hay más de 9 millones de alumnos. Todo eso lo tenemos que saber, porque es que si no cerramos los ojos, no tenemos una referencia científica de la realidad. Si se conoce parcialmente, parcialmente se juzga, dice el refrán. Si conocemos epidérmicamente, superficialmente, las transformaciones que nosotros podemos decidir hacer, a veces con mucho trabajo y mucho esfuerzo, son superficiales. Tenemos que conocer en profundidad la realidad para transformarla en profundidad. Y esto es otro de los aspectos fundamentales. Tenemos que cerrar los ojos, tenemos que reflexionar, tenemos que informarnos bien y tenemos que decir, esta es la importancia de esto que es insólito y lo podemos a veces, efectivamente, es decir, puede servirnos como algo que podemos ya en lo sucesivo evitar. Somos una especie de atalaya de observación, somos una torre de vigía y por tanto podemos decir, va bien que tengamos también noticias porque nos pueden poner en guardia, pero lo que no podemos hacer es actuar solo en virtud de datos tan parciales como aquellos que constituyen noticia, que por esto son noticia porque son extraordinarios. Conocimiento en profundidad de la realidad. Terminó Bernard Long su discurso ante el Parlamento noruego diciendo, solo en la medida en que seamos capaces de ver los invisibles, esto que no hoy enfocan, seremos capaces de hacer los imposibles. Esta es otra de las cosas en la que yo, con mi experiencia durante tantos años, también quiero animar a todo el mundo en que piense. Cuando le digan no tiene remedio, es porque no lo hemos encontrado. Cuando digan esto es imposible, es porque no se ha sabido inventar el futuro. Situaciones sin precedentes requieren soluciones sin precedentes. Esto lo ha dicho Amin Maalouf y está totalmente, yo creo, señalando cuáles son estos caminos iluminados del futuro. Tenemos que inventar el futuro, tenemos que crear las soluciones y no podemos decir que es imposible. ¿Por qué? Yo recuerdo un familiar mío en Tortosa que decía siempre, fill meu, això no té remei. Hijo mío, eso no tiene remedio. Pues resulta que sí que lo tenía. Lo que pasa es que no lo sabía ella, ni lo sabíamos nosotros, claro. Otro de las referencias que me han llamado mucho la atención y han influido en mi vida ha sido aquella de unos escaladores que decían, lo conseguimos porque no sabíamos que era imposible. Fantástico, claro. Si hubiéramos sabido, no, esto es imposible, pues no lo hubiéramos conseguido, no lo hubiéramos intentado. Tenemos que saber, por tanto, que el futuro está en nuestras manos. Y que el destino, las riendas del destino, no las tenemos que dejar en manos de nadie. Tiene que ser en nuestras manos, nosotros los pueblos. Y tenemos, por tanto, que procurar tener un contexto en el que los derechos humanos se puedan ejercer plenamente.
qué maravilla los derechos humanos. Cuando el presidente Roosevelt, en realidad cuando se crea en San Francisco en el año 1945, en el mes de junio, las Naciones Unidas, la ONU, el presidente Roosevelt había fallecido hacía 2 o 3 meses, tenía una leucemia. Pero él, antes de morir, le dice a su mujer, a Eleonora Roosevelt, una gran mujer, le dice: oye, es necesario poner en el firmamento de cada persona y de cada colectivo unos puntos de referencia que les ayuden a fijar cada uno su rumbo. Y estos son los derechos humanos. Se consultaron muy bien, se dice, no, son más bien una serie de prescripciones occidentales. No es verdad. Es verdad que fue Eleanor Roosevelt, fue René Cassin, fueron una serie de personas que eran occidentales, pero hicieron algo que a mí me gustaría ver ahora cómo se hace. Consultaron muchísimo. En la UNESCO, precisamente, también lo cuento con frecuencia, yo encontré en el archivo de la UNESCO una carta que dirige el Mahatma Gandhi en el mes de febrero del año 1947 al primer director general de la UNESCO, que era un gran biólogo inglés que se llamaba Julian Huxley, era hermano de Aldous Huxley y era hermanastro de uno que fue premio Nobel por la contracción muscular. O sea, era una saga bastante... Bueno, pues el director general de la UNESCO, Julian Huxley, era de los que habían encargado que distribuyeran a las personas que él consideraba desde un punto de vista intelectual, artístico, que fueran escritores de relieve, personas importantes, como el Mahatma Gandhi. Y el Mahatma Gandhi le contesta, ya les digo, yo tengo la carta e incluso la he publicado porque creo que es muy interesante, le contesta una carta que es deliciosa. Dice que muchas gracias por haberme enviado el borrador. Lo he consultado con la persona más inteligente que conozco, analfabeta, mi madre. O sea, que es maravilloso, es decir, a una mujer analfabeta dice, pero es la mujer más inteligente que conozco. Y le ha gustado mucho también. Me ha dicho que desearía que figurara más la mujer y los deberes. Dice, porque habla mucho de deberes, de derechos, pero también tendría que hablar de deberes. Bueno, pues estos derechos humanos realmente es uno de los documentos, yo creo, por los que lo escribieron, de una clarividencia extraordinaria. Y también los tenemos que tener muy presentes. Me gusta también decir que en el primer artículo, el artículo primero, se dice que todos los seres humanos nacen libres, que todos están dotados de razón, y esto a veces ya no lo ponemos, hablamos mucho de la libertad, que todos son iguales, pero el final dice, y deben relacionarse entre sí fraternalmente. Fíjense qué maravilla pensar que en el artículo primero ya nos dice que libertad, igualdad, pero añade, y deben relacionarse fraternalmente. Es decir, esta hermandad que es fundamental, este sentimiento de que estamos en el mismo barco y que tenemos que saber remar todos juntos y ayudarnos unos a otros. Pues bien, en el preámbulo de esta Declaración Universal se dice que estos derechos humanos son para liberar a la humanidad del miedo. Fíjense ustedes hasta qué punto. Aquellos que estaban escribiendo en el año 45 y 46 aquellos derechos humanos dicen, es que claro, es que estamos atemorizados, nos tienen atemorizados. El poder lo primero que hace es que dice, ojo, y entonces ya no actuamos en virtud de esta libertad y de esta capacidad de creación. Somos personas que somos súbditos, estamos sometidos, estamos subordinados, no somos ciudadanos plenos. Y hay otro aspecto que se refiere en el párrafo segundo del preámbulo, que a mí me gusta muy especialmente, y que cuando oigo a veces a algún político hablar de los derechos humanos, digo, no se los ha leído, porque si se los hubiera leído sabría que este párrafo segundo dice, y si no pudieran ejercer plenamente
estos derechos humanos, podrían verse las personas compelidas a la rebelión. ¡Qué maravilla! O sea, la misma Declaración de los Derechos Humanos nos dice, oiga, no sean ustedes tan obedientes, no sean, ustedes tienen que rebelarse. Rebelión no es la revolución ni es el uso de la violencia. Es decir, que se ha acabado, que nuestra paciencia tiene un límite. Por cierto, cada vez que digo esto me acuerdo, ha mencionado Fernando Valdivieso a José Saramago. Pues José Saramago decía, lo peor que tiene la paciencia es que puede llegar a ser infinita. Claro. Y es que llega un momento, es verdad, en que nuestra paciencia es infinita y aguantamos más allá de lo que hay que aguantar. Hay que saber y sentir. Hay que saber, sobre todo, evolucionar. Pero la evolución es importante. Si no evolucionamos, si seguimos pensando siempre en que lo mejor ya lo tenemos y en que podemos solucionar los problemas de hoy con las fórmulas de ayer, estamos equivocados. Hay cosas que deben conservarse, que son intemporales, estos principios que acabo de decir, por ejemplo, y esto se conserva. Pero igual que hace la naturaleza. Pero lo demás lo tenemos que cambiar. Hay cosas que estaban muy bien hace unos años y ahora ya no. Hay una serie de fórmulas que eran eficaces hace unos años y ahora ya no son remedio. En el año 1999, cuando yo ya había anunciado que me iba de la UNESCO y que no me iba a presentar a un tercer mandato, me invitó, era un premio Nobel de Física, a una gran reunión en Atlanta, en los Estados Unidos, de asociaciones de físicos. Y el profesor Jensen, al empezar, puso de proyecto una sola diapositiva. Y cada diapositiva, que tiene normalmente muchas cosas, en esta solo figuraba una palabra: inercia. Y dijo, este es nuestro enemigo. La inercia es lo que dice, y esto va muchas veces en los más privilegiados, en los que quieren defender a ultranza las situaciones ventajosas de las que gozan. Dicen, no, esto, cualquier cambio, no es verdad. Los cambios son absolutamente imprescindibles y a veces deben ser además cambios radicales, porque como antes les decía, hemos pasado de una sociedad rural a una sociedad urbana y ahora hemos pasado a una sociedad digital, y el que no lo quiere reconocer se está equivocando. Pues bien, hay muchos que no quieren reconocer y que piensan que nosotros tenemos que seguir siendo obedientes, siendo temerosos, siendo personas uniformizadas, gregarizadas. Pues no, cada ser humano es único, cada ser humano es capaz de crear, y cada ser humano lo que peor que podemos hacer es precisamente que sea fanático, que actúe no en virtud de sus reflexiones, sino en virtud de impulsos, y además de impulsos colectivos, y además muchas veces orquestados, fomentados por... hay medios de comunicación que, ustedes saben, son la voz de su amo, y entonces lo que les interesa es que no se piense y sobre todo que no se manifieste y que no nos rebelemos, que sigamos siendo personas obedientes. En estos momentos, y esto yo creo que es lo que yo quiero destacar cuando digo cultura de paz y no violencia, la nueva era, es que ahora sí, ahora ya nos damos cuenta de que desde hace muy pocos años, precisamente gracias a la tecnología digital, podemos expresarnos libremente. Fue aquí en Salobreña, donde en el año 1994 yo ya era director general de la UNESCO, y de momento veo que mi nieta segunda, Marta, estaba manejando un ordenador de aquellos de aquel momento, le llamaban PC, y le digo, ¿qué haces, Marta? Y me dice, estoy chateando con un chico de Costa Rica. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, pues estaba comunicándose con un chico de Costa Rica. Nosotros no nos podíamos comunicar ni con las chicas de Andorra, pero que estaban más cerca, pero porque no podíamos. Y fue cuando yo escribí un pequeño, algún poema también, que se llamaba Delito de Silencio. Dije, a partir de ahora tenemos que tener en cuenta que hay un delito de silencio y ya no podemos permanecer callados. A partir de ahora nos tenemos que expresar, tenemos que dejarnos estar de estas grandes manifestaciones colectivas uniformizadas. No, cada uno que exprese lo que piensa, y tiene
derecho a expresarlo. Y los demás tenemos derecho a decir que no estamos de acuerdo con lo que expresa. Pero qué importante era que ya por fin pudiéramos expresarnos. Porque la democracia es participación. La democracia, yo también esto lo repito una y otra vez, que conste que como la mayor parte de los que ya somos un poco mayores que estamos aquí, pues yo he estado 35 años de abstinencia, son muchos años de abstinencia de urnas, pero en fin, por eso les digo que a mí ahora cuando me ponen una urna, pues efectivamente me lanzo, ¿no? Pero tenemos que reconocer que esto no es democracia. O sea, es una parte importante de la democracia, pero no es la democracia. La democracia es un sistema que tiene en cuenta permanentemente a los ciudadanos. No que de momento los cuenta, en las elecciones van, los cuentan, tantos por tantos en contra, mandan esto, adiós, muy buenas, hasta dentro de 5 años, no. Esto es ser contados. Y democracia es ser tenido en cuenta. O sea, que miren ustedes que está muy cerca la expresión, pero es muy distinto. Una cosa es que nos cuenten y otra es que nos escuchen permanentemente. Y para que nos escuchen tenemos que expresarnos. Y para expresarnos tenemos que participar. La participación es la base de una democracia. Y si participásemos de verdad y dijésemos, no, no puede ser. ¿Cómo puede ser que si la base precisamente de la democracia es escuchar a todos los ciudadanos y asegurarles que hay una independencia total entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? Son 3 poderes que tienen que estar absolutamente separados e independientes. Y aquí ya nos damos cuenta de que los que ganen tienen poder absoluto, mayoría, lo que se llama mayoría absoluta parlamentaria. Primero, la palabra absoluta es la antítesis de la democracia. Porque lo que es cierto es que con el rodillo parlamentario... No, es que esto es influir en el legislativo. Esto es que el ejecutivo manda sobre el legislativo y a veces también, lo cual es todavía peor, sobre el judicial. Por tanto, la solución es que pasemos de ser súbditos a ser ciudadanos plenos. Ciudadanos que se expresan, que participan. Y esto hoy lo podemos hacer gracias, quieran o no quieran reconocerlo, a la tecnología digital. Es cierto que, como todos, todo instrumento, toda herramienta se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. También la tecnología digital tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Yo recuerdo que cuando estaban hablando en aquel momento de las células troncales y tal, los peligros que tenían, yo les recordaba, digo, toda herramienta, un martillo se puede utilizar bien, se puede utilizar para clavar un clavo, se puede utilizar para dar en la cabeza del vecino. Por tanto, no todo lo factible es admisible, pero hoy hay que reconocer que gracias a la tecnología digital estamos entrando en una nueva era en donde, por primera vez en la historia, dejamos de ser invisibles. Donde por primera vez en la historia dejamos de ser anónimos y somos identificables. Donde por primera vez en la historia podemos saber de una manera inmediata lo que pasa en el mundo. Y podemos ser, lo que aquí han tenido la amabilidad de anticiparnos, podemos ser todos ciudadanos del mundo. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos conciencia global, porque ya sabemos lo que pasa. Yo no sabía cuando tenía 15 o 20 años, yo no sabía lo que pasaba en el mundo. Ahora vemos al Papa, por cierto, este Papa formidable que ahora existe. Tenemos al Papa y lo vemos, ¿verdad? Qué maravilla poder todos los días escuchar lo que dice y verle. En mi época, cuando yo les refiero esto, nos enseñaban, entonces todas las fotografías eran blanco y negro, entonces estaban así recortaditas. Y nos enseñaban y me decían, es Pío XII, está en Roma. Pío XII, en Roma. Y Roma estaba, claro, lejísimo. Había una distancia, había un desconocimiento de lo que pasaba en el mundo. Desde luego, claro, lo que pasaba en aquel momento en China, todo esto eran cosas absolutamente fuera de nuestro alcance. En estos momentos somos ciudadanos del mundo, tenemos conciencia global y podemos expresarnos, podemos participar, podemos ahora sí llevar a democracias firmes, porque todos podemos expresarnos, todos debemos expresarnos. Yo recuerdo cuando en el año 61 visité por primera vez la Unión Soviética
y de las muchas lecciones, porque hay muchas cosas que aprender también. Pero lo que más me impresionó fue precisamente el silencio. Aquel silencio tremendo. Yo pensé, es el silencio de los silenciados. Después vi que había un silencio peor que el de los silenciados, que es el silencio de los silenciosos. Porque los silenciados no hablan porque no pueden, pero nosotros no hablamos porque no nos da la gana, o porque tenemos miedo, porque tenemos tal, porque decimos, bueno, que lo arreglen otros. No, ahora ha llegado el momento del compromiso de todos. Todos los días tenemos que sembrar. Otra de las frases que más me han impresionado es una frase de Burke, hace unos 2 siglos, que dijo, qué pena que pensando que hacer poco, que puedes hacer poco. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer si soy un pobre ciudadano? Tal. Pensando que puedes hacer poco, no hagas nada. Qué pena que pensando que puedes hacer poco. Todos tenemos que hacer, todos tenemos que la posibilidad de todos los días sembrar una semilla. Si sembramos una semilla al día, puede haber fruto. Si no, pues no lo habrá. No lo habrá, aunque después vengan condiciones muy favorables para eso. Por tanto, podemos participar, podemos hacer una buena democracia a escala personal, a escala local, a escala nacional, a escala regional, a escala global. Podemos hacer una excelente democracia porque ya podemos expresarnos, podemos ser ciudadanos y no súbditos. Segundo, tenemos conciencia global. Tercero, y muy importante, la mujer. Cuando hablamos ahora de que estamos por primera vez, la mujer, ha habido, antes he mencionado yo a Magdalena Ugarte, ha habido ya pues precursoras de esta, pero de este comportarse en virtud de las cualidades inherentes a la mujer. Porque es que normalmente no nos comportábamos así, no. Veíamos a mujeres que actuaban lógicamente, miméticamente. ¿Por qué? Pues porque lo que ellas veían siempre en el mando eran hombres, y cuando por casualidad llevaban al mando, mandaban como hombres. Fíjense ustedes la señora Thatcher. Y bueno, y la Merkel no está mal tampoco. Pero mira, quiero decirles que hace unos años, el ir a un hospital y ver que la directora del departamento es una mujer, y ir a una empresa importante y ver que ya está en manos, todavía estamos en los aledaños. Pero en el año 96 hice una evaluación, que me lo pidió el presidente Mandela, de cuál era el porcentaje más o menos de las mujeres que tenían ya incidencia en la toma de decisiones. Y no llegaba al 5%, no era una valoración, era una evaluación, una estimación, era un 5%. Fíjense que ha pasado muy pocos años, estamos ya, a cabo de unos 18 o 20 años, estamos ya llegando al 16%. En muy pocos años podemos tener ya a la mujer como tal mujer, con las cualidades inherentes que tiene. Decía Mandela, una mujer nunca adelanta la violencia. Normalmente pospone, aunque a veces esté muy indignada, aplaza la violencia. Esto es lo que necesitamos otra manera de pensar, necesitamos tener la expresión precisamente de esta igualdad biológica, pues la tenemos que tener expresada también en la toma de decisiones. Tenemos, por tanto, hoy ya una serie de pilares que nos permiten decir, vamos a cambiar el futuro. Tenemos que inventar otro futuro, aquello que nos dijo Kennedy, tenemos que inventar el futuro. Lo que ha dicho a mí Malú, una situación sin precedentes requiere soluciones sin precedentes. Ahora tenemos que decirles a los que nos gobiernan aquí, en Europa, en todas partes, les tenemos que decir que basta. Tenemos que decir, no, miren, es que ustedes no se han dado cuenta de que ahora nosotros ya podemos expresar, de que ahora ya nosotros queremos que la democracia sea una democracia real, de que ahora ya nosotros tenemos los conocimientos, tenemos el deseo de ver que también se incorpora en esta cultura, no una cultura de confrontación, sino una cultura de conversación, no una cultura de fuerza, sino una cultura de palabra. Queremos ahora que haya esta transición. ¿Por qué?
Pues porque pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. No puede ser, no puede ser, créanme, no puede ser que estemos en estos momentos diciendo se está fundiendo el Ártico, ¿qué va a nos dar? Se está subiendo la temperatura, ¿qué va a nos dar? No puede ser. No puede ser que estemos afectando la recaptura del anhídrido carbónico y de los gases con efecto invernadero. Esto lo hace el fitoplancton. Estamos liquidando el fitoplancton. ¿Por qué? Pues porque lavamos los fondos de los petroleros, de los transportes de petróleo, en medio del océano, en medio del mar. Creamos una monocapa que asfixia el fitoplancton, etc. No quiero entrar ahora en ello. Yo lo que quería decirles era que durante siglos no podíamos. Ahora podemos. Y ahora, más que podemos, debemos. Y no acepten ustedes el que la palabra podemos se relacione con un partido actualmente en boga. No. Pero sí que quiero decirles que a nadie debe extrañarse de que haya una evolución para evitar una revolución. Tengo la suficiente experiencia, he vivido fenómenos en muchos países, he intervenido en procesos de paz en otros. Créanme, la revolución llega cuando no se sabe evolucionar. O hay evolución o hay revolución. Y a veces se demora y se logra con gente muy buena que a pesar de que no le están pasando bien, dicen no, revolución no, pero la revolución llega. Y la revolución casi siempre va acompañada de violencia. La diferencia entre evolución y revolución es una R, una vez más, es la R de responsabilidad. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser libres, tenemos que procurar que en nuestro vuelo, este vuelo grande, este vuelo alto, podamos decir, qué maravilla, que aún sabiendo que somos finitos y que podemos de momento pues cometer torpezas, pero que no cabe duda que tenemos unas cualidades distintivas, exclusivas de la especie humana, que son las que nos hacen ojos del universo, nos hacen conocer y saber que sabemos y conocer muchas cosas del mundo que nos rodea. Vamos desentrañando esta complejidad que nos rodea y vamos poco a poco llegando a esta gran finalidad, que un documento que les recomiendo a todos que lo tengan cerca se llama La Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra, escrita en el año 2000, precisamente para empezar el siglo y el milenio, es una maravilla. Y así voy a terminar. Dice, estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. Fíjense, la humanidad, es decir, cada uno de nosotros, que no nos lo elija nadie. ¿Qué es eso de que el Partido Republicano de los Estados Unidos está permanentemente eligiendo nuestro camino? ¿Por qué tenemos que estar en estos momentos en un mundo mandados por unos grupos plutocráticos? ¿Qué es eso? 6 países, 8 países. El G20, 20 países mandando sobre 193. Pero si somos 193, no puede ser. Hemos aceptado lo inaceptable. Hemos aceptado la desfachatez de unos mercados que no solo en Europa han impuesto sus principios, sino que en la cuna de la democracia, que es Grecia, han nombrado, como ustedes saben, a un gobierno sin urnas, sin comicios electorales. No puede ser. Ahora ha llegado el momento de elegir nuestro futuro y todos tenemos que participar, todos los seres humanos iguales en dignidad. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara a la vez grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible, fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. ¿Ya ven? Y acaba diciendo, dice, nunca como antes en la historia, el destino común nos hace un llamamiento para un nuevo comienzo. Este nuevo comienzo, esta nueva era,
ahora ya podemos afrontarla, ahora ya sabemos cómo podemos inventar juntos este destino. El nuevo comienzo es la esperanza, es lo que yo quisiera, que todos contribuyésemos a trabajar denodadamente a partir de ahora para cambiar tantas cosas, para decir que ahora ya hay muchas cosas que hemos aceptado y que ya no vamos a aceptar, porque antes no las conocíamos y ahora ya las conocemos, porque antes teníamos que estar callados y ahora ya podemos hablar, porque lo hago pensando precisamente en mi caso particular, porque tengo hijos, tengo nietos, ya tengo una bisnieta y otro que está llegando, un bisnieto. Y yo creo que estas son las grandes responsabilidades. Todos los hijos del mundo son nuestros. Todos los que vienen. Y aquí les quiero hacer, incluso para terminar, algo que me dijo un día el comandante Justo, que me impresionó muchísimo. Me dijo, es que yo ya no veo solo los ojos de los niños y de los jóvenes, yo veo lo de los que todavía no han llegado. Estos que no nos pueden juzgar severamente. Nos tenemos que merecer que al menos digan, hicieron cuanto pudieron. En el año 48, yo tenía 14 años, leí algo que me impresionó muchísimo, era de Albert Camus, un gran personaje. Decía, les desprecio porque pudiendo tanto, se han atrevido a tan poco. Espero que nuestros descendientes no digan esto nunca de nosotros. Muchas gracias.